les puse el documento de cinética y les puse por ahí algunos problemas. Vamos a revisar, si quieren, esos y algunos más que me interesa que revisemos, sobre todo por la aplicación del método diferencial en algunos casos específicos, ¿no? Para que quede claro por qué en unos aplicamos método diferencial y en otros el integral, ¿sale? No sé si de lo que checaron hay alguna duda en particular, algo que ya ustedes hayan revisado y que pues de momento nos vamos a centrar en cada punto, ¿no? O sea, lo vamos a ver a detalle, pero algo que en particular les haya llamado la atención y que ustedes quieran que revisemos en específico. Nos vamos así en ese orden en el que estábamos. Pues en el orden, profesor. A ver, admitir a sus demás compañeros. Ok, me voy en ese orden entonces, vamos a compartir el documento. Sobre eso vamos revisando. Déjenme buscar la página, permítanme. Me dicen cuando ya lo puedan ver, por favor. Recording in progress. Ya se ve, profesora. Ok, entonces habíamos revisado hasta la parte de estas ecuaciones, ahorita que carguen. Ahí está. Esas eran las ecuaciones para el método integral para los diferentes órdenes, ¿verdad? Entonces, cada ecuación está planteada en términos de concentración y después lo pasábamos a conversión, ¿no? Entonces, la ecuación de orden 0, decíamos que era la que estaba en este recuadro. La de orden 1 viene de acuerdo con esta deducción, separando variables e integrando nos queda esta parte. No sé si hay alguna duda respecto a la integración, porque en algunos casos, si se trata de órdenes fraccionarios, tendrán ustedes, si aplica según la cinética que ustedes tengan que encontrar, en algunos casos tendrán que hacer la separación de variables e integrar de acuerdo al orden propuesto. Entonces, por ejemplo, en este caso sí queda claro por qué nos queda esta integración aquí. Sí. Sí. Ok. Bueno, ya después vamos a ver otras que no son elementales estas, porque son para órdenes elementales principalmente, o para reacciones donde podemos considerar que independientemente de la estequiometría determina reacciones de orden 1, pero habrá algunas donde si es el caso, por ejemplo, de una reacción reversible, entonces ahí entrarán algunos términos más. Entonces ahí cambia un poquito. Ahorita todas son prácticamente irreversibles, ¿sí? En orden 2, igual, esta parte separamos variables como acá, cancelamos los términos semejantes y entonces tendríamos esta integración para orden 2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué nos da este resultado después de la integración? Sí, profesor. Ok. Obvio. Aquí, por ejemplo, en este caso hay que tener mucho cuidado porque en la integración para orden 2 aparece un 1 que es resultado de la integración cuando se sustituye el límite inferior o igual a 0. Pero más adelante vamos a ver que, por ejemplo, una vez que ya utilicemos, ya sea para el reactor por lotes o para el reactor tipo PFR, que es donde más se utiliza en el continuo, cuando el límite inferior es diferente de 0, entonces aquí va a tener que aparecer esta misma función, 1 entre 1 menos xa, pero evaluada de acuerdo al punto donde se va a realizar la integración. Entonces, si el límite inferior ya no es 0, entonces esto ya no es solamente un 1, sino sería la función evaluada en el límite inferior correspondiente, ¿sale? Igual en el caso de orden n, pues nada más tendríamos que sustituir aquí, por ejemplo, pues cuál es el orden propuesto, y en función de eso, pues tendríamos la ecuación integral. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos?
Ya, profesora. Yo tengo una. Dígame. Ya ve que el método integral, como ahí menciona, te lo hace para 0, 1 y 2, que son los que generalmente se llegan a ocupar. Pero bueno, cuando quieres proponer cinéticas como de órdenes mayores a 3 o más, ahí cómo lo haces, porque bueno, hasta el momento me dijeron que, pues que eso no se hacía, ¿no? Que era difícil de como hacer el álgebra para hacer la comprobación para lo de la regresión lineal, me parece algo así. Entonces, de que pues se ocupaba nada más como hasta el orden 2 por eso mismo. Ahí, ¿cómo es o cómo sería en realidad? Ok. Mire, por ejemplo, los órdenes más comunes van en los enteros, sería 0, 1 y 2, que son los más cercanos, los más comunes, ¿no? Digámoslo así. Depende mucho de cómo sea el mecanismo de la reacción, porque hay algunos casos donde me conviene que alguno de los reactivos esté en exceso para poder reducir un poquito la ecuación cinética y favorecer el obtener los órdenes parciales, ¿no? En el caso general donde yo digo, bueno, para cualquier valor de n, ahí aplica incluso hasta orden 3, que es el orden más alto que se puede obtener. Y entonces esto aplica incluso para los órdenes intermedios. Por ejemplo, si una reacción es de orden 1.3 y no la puedo adecuar ni a orden 1 ni a orden 2, porque resulta que las regresiones son bajas, ¿no? Vamos a suponer que en orden 1 me da una regresión de 0.9 y en el orden 2 me da una regresión de 0.80 y tantos, ¿no? 86, por ejemplo. Y entonces resulta que ahí hay un problema porque una de las dos regresiones ya bajó. Entonces tendría que encontrar un orden fraccionario intermedio que se ajuste a ese orden más alto, ¿no? O sea, vamos a suponer que planteamos orden 1.3 y nos da una regresión de 0.99. Ah, pues entonces quiere decir que no era ni 1 ni 2, pero sí era un orden intermedio. ¿Y qué hacemos ahí? Una de dos. Si es un poco difícil o engorroso estar ajustando a órdenes fraccionarios, mejor aplicamos el método diferencial para poder encontrar directamente el orden y la constante correspondiente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí quedó un poco más claro? Algo. Ok, ahorita con los casos que vamos a revisar nos va a quedar un poco más claro, ¿no? O sea, difícilmente vamos a encontrar órdenes mayores de 3, porque eso implicaría que tendríamos más especies involucradas y a lo mejor no todas tienen la misma dependencia de la rapidez con esa sustancia. Y entonces a veces es más conveniente considerar que determinada sustancia, de acuerdo al estudio cinético, bueno, pues la ponemos en exceso y evaluamos los órdenes parciales respecto a las otras sustancias y luego hacemos otra vez el mismo procedimiento, pero para aquella sustancia en la que primero consideramos que era su concentración constante para obtener los órdenes parciales. Ahora habrá casos donde no se puede hacer, entonces hay que hacerlo de manera múltiple. Ahorita vamos a ver cómo sería el ajuste para esos casos, ¿sale? Ahorita lo comentamos. Ok, entonces ahorita vamos a ver cómo aplicamos esa parte. Y bueno, tenemos también el método diferencial. Aquí generalmente pues es el mismo estudio, son concentraciones o puede ser incluso también conversión respecto al tiempo. La diferencia está en que yo puedo evaluar la rapidez puntual. Me permite el estudio determinar la rapidez puntual para saber cómo se va a comportar esta con respecto al tiempo. Y entonces al hacer eso, yo voy a poder obtener esas tangentes o esas derivadas, ¿no? Que representan la rapidez puntual y esa la relaciono yo con la ecuación cinética. Aquí, por ejemplo, es con una ley de potencia, ¿no? Que es la más general. Si yo aplico logaritmos, ya sea base 10 o logaritmo natural, me va a quedar esta regresión lineal, donde yo voy a poder ajustar logaritmo natural de concentración en X y en Y logaritmo de la rapidez y voy a obtener una pendiente que va a ser n, el orden directamente, y la constante como logaritmo de k como la ordenada. No en todos los casos se puede hacer directamente con esta forma, porque habrá algunas ecuaciones cinéticas que tengan otra dependencia. Por ejemplo, en el caso de las enzimáticas, ¿no? Ahí aparecen otros términos y entonces ya no se aplican logaritmos, ahí se aplican inversos de, es más viable hacerlo a través de los inversos.
y vamos a ver también un caso de eso, ¿no? Donde aplicar otra linearización que no sea precisamente con logaritmos, ¿vale? Y esta, bueno, la más general es sacar las tangentes, evaluar la rapidez puntual con esas tangentes, hacer el ajuste lineal por medio de los logaritmos y hacer una regresión lineal de esta ecuación, ¿no? Y ya de ahí tengo mi pendiente y mi hora. Ahora, ¿qué otra forma de hacerlo hay? La otra es ajustar los datos a un polinomio. Puede ser el del grado que ustedes quieran, que sea el que mejor se ajuste a los datos que nosotros tenemos. Y entonces lo que hacen es ajustar esa curva de concentración contra tiempo, por ejemplo, a este polinomio, ¿no? Ahí deciden, de acuerdo con la regresión más alta, a qué grado corresponde ese polinomio. Después ese polinomio se deriva y de la derivada podemos obtener la rapidez puntual. Y volvemos a aplicar este ajuste lineal, ¿sí? Pero ahora estamos un poco más seguros porque estamos ajustando los datos a la mejor curva, ¿no? Y esto implica que además de eso voy a poder evaluar el dato a tiempo cero, cosa que cuando lo hacemos a través de las tangentes no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque todo está en función de intervalos de tiempo, pero no tengo precisamente la forma de evaluar la rapidez inicial, a menos de que mi experimento implicara eso, ¿no? Pero si no, lo que puedo hacer es ajustarlo al polinomio, derivarlo, e incluso el dato a tiempo cero me permite evaluar un dato más de concentración y hacer una regresión, ¿vale? Ese sería el caso de ajuste de polinomios, ¿sí? Ahorita vamos a ver un caso. Luego, O sea, que el ajuste de polinomio sale de lo que vamos a medir experimentalmente. O sea, esos exactamente. datos, o sea, tenemos esos datos, graficamos cómo vienen ahora sí crudos y sacaríamos ese polinomio. Sí, exactamente. O sea, de estos datos directamente del experimento se puede hacer este ajuste. A lo mejor ya ven que en algunos casos sucede que hay puntos que se salen un poquito de el mismo comportamiento, y entonces tendríamos que analizar esa prueba, ¿no? Para ver cuáles son los datos que no siguen la misma trayectoria, y con los restantes hacer este ajuste de polinomios para encontrar la mejor curva. Y ahora sí, ya una con vez esa que mejor tienes curva. el polinomio, una vez que tienes el polinomio lo derivas y ya tienes tu ecuación de la velocidad, ¿no? Bueno, de la cinética. Exactamente, ya con eso podemos hacer este ajuste. Ok, en el caso de los métodos numéricos hay uno que es aplicable. ¿Puedes que es regresarle arriba un momento? Ah, claro que sí. Solo Ahí está. rápido. Sí. ¿Qué haces? Ay, no, se falta esto. ¿Listo? Sí, listo. Ok, ¿preguntas, chicos, hasta aquí? No, profesora. Ok, entonces vamos a ver el método numérico que más se emplea. Se le conoce como método de diferencias finitas. Lo que se hace es dividir el campo de datos en intervalos, ¿no? Por ejemplo, elegir determinados tiempos, o bueno, se puede utilizar todo el campo de datos, pero siempre y cuando se tenga un delta t constante, ¿no? Si yo, por ejemplo, como lo que hicimos ahorita, hacemos un ajuste de polinomios, encontramos pues ya la ecuación y queremos calcular la concentración a intervalos regulares de tiempo, bueno, podemos suavizar un poquito más la ecuación cinética a partir de esto, o de los mismos datos es aplicable siempre y cuando se trate de intervalos regulares, ¿no? Un delta t de intervalos de 1 minuto o de, no sé, intervalos, la cuestión es que estén constantes, ¿no? Un intervalo regular. Y entonces lo que se hace es evaluarlo por intervalos, y por ejemplo tendríamos el dato a tiempo cero, se evalúa a partir de esta ecuación, considerando que el delta t es constante, ¿no? Para los puntos interiores se toma en cuenta el dato del dato i más 1, es decir, el dato posterior a un dato específico, menos el dato anterior, entre 2 veces ese delta t, y eso nos daría el otro punto intermedio. Y luego el último punto se evalúa a través de esta suma y resta de los términos iniciales y finales. Aquí el dato sea n, corresponde al último dato. El n-1 pues es el penúltimo, y así nos vamos hacia atrás. Entonces ese sería más o menos
la forma de aplicar ese método, que también lo vamos a hacer, solamente cuando aplique, ¿no? En el caso de los delta test constantes, para no hacer el del ajuste de polinomios. Y bueno, y aquí viene el de mínimos cuadrado linearizado, que es cuando no puedo utilizar, por ejemplo, el método de exceso. En el caso del exceso, pues, por ejemplo, si yo tengo una dependencia con dos reactivos A y B y quiero saber cuál es el orden parcial de alguno de los dos, bueno, pues entonces pongo en exceso a B, por ejemplo, y manejo el orden parcial respecto a A y ya obtengo un orden parcial. Luego pongo a en exceso y obtengo el orden parcial respecto a B, y así ya tendrá los órdenes de cada sustancia. Pero cuando no puedo hacer eso, porque a lo mejor el experimento implica que los datos son a diferente temperatura, o que a lo mejor la concentración varía mucho para cada una de las concentraciones de A, entonces tengo que hacer un ajuste a través de esto. Es decir, bueno, voy a decir que esa rapidez pues corresponde a una rapidez puntual, ¿verdad? Aplico logaritmos y ¿qué me va a quedar de acuerdo a este ajuste? Voy a tener logaritmo natural de K, voy a tener el orden parcial alfa y voy a tener el orden parcial beta. ¿Sí? Pero para poder hacer esta linearización también tengo que tomar en cuenta cuántas variables independientes tengo, cuál es mi variable dependiente. Y entonces en este caso la variable independiente o las variables independientes son las concentraciones de las dos especies, ¿no? La de B y la de A. Si estas dos son variables independientes, entonces en este caso, ¿cuál es la dependiente? La rapidez. Y entonces voy a tener que plantear un número de ecuaciones que corresponda al número de incógnitas que tengo. Según mi modelo, ¿cuáles son las incógnitas? Aquí, ¿cuáles serían nuestras incógnitas? K. Ok, una es K, otra. ¿Qué otros parámetros? Exacto, alfa y beta. Entonces, si tengo tres incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesito? 3. Exacto, ¿verdad? Y no puedo hacerlo solamente con tres datos porque no sé cuántos datos tenga yo en experimentación. Y entonces, para poder ajustarlo a un número n de pruebas, ¿sí? Un número n que puede ser desde 1 hasta 10, dependiendo de cómo sea el diseño experimental, entonces yo voy a ajustar esta linearización. Aquí donde aparece YJ corresponde, perdón, a la rapidez del dato J, cualquiera de los datos totales que tengo. A0 sería la primera incógnita, que es logaritmo natural de K. A1 sería la incógnita 2, que es alfa, y A2 sería la beta, que es la incógnita 3, ¿verdad? Y X1 y X2J corresponden a las dos variables independientes que tengo, que son las concentraciones, ¿vale? Y para poderlo hacer, pues voy a plantear un número de ecuaciones igual al número de incógnitas, pero considerando el número total de datos. Y eso lo voy a poder hacer a través de estas ecuaciones que están aquí. Son las sumatorias de las Y's para todos los datos completos, desde J igual a 1 hasta N. El de X1Y también para todo el campo de datos desde 1 hasta N, y de X2Y, ¿no? Y entonces para cada una de ellas voy a plantear este sistema de ecuaciones. ¿Qué necesito evaluar? Pues las sumatorias de estos valores de X1, de X2, el cuadrado de las X1, el producto de X1 por X2, el cuadrado de X2, etcétera. Todas estas sumatorias las voy a evaluar con los datos que tengo, y luego voy a armar el sistema de ecuaciones para encontrar mis tres incógnitas, A0, A1 y A2. Y ya que haya resuelto el sistema de ecuaciones, entonces ahora sí, yo voy a encontrar que esos valores corresponden pues a los parámetros que yo tengo aquí en mi ecuación cinética, ¿verdad? Que son alfa y beta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí es para cuando yo no puedo hacer datos que tengo y además no tengo una sola variable independiente, tengo más de una. Esto se puede extender incluso cuando tengo más de una sustancia. Por ejemplo, puede ser que tengo concentraciones de dos especies más el pH, por ejemplo, y entonces aquí va a aparecer otro término que es la dependencia que tendría esta ecuación cinética con el pH, si es que ese no se puede jalar hacia la ecuación o el término donde aparece la constante, ¿no?
porque si a lo mejor el pH es constante o se puede relacionar con, bueno, entonces a lo mejor el pH entraría dentro de esta constante, pero si no es el caso, entonces tendría yo aquí otro término más, ¿no? Donde aparecería la concentración de los OHs, por ejemplo, de los protones, si es el caso, en términos del pH. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces vamos a aplicarlo precisamente a los ejemplos que estaban ahí en el documento, que bueno, lo que tenemos aquí es una reacción, dice que es de ciclopentano para formar N-pentano, o sea, simplemente es una ruptura de enlaces. Nos dan el volumen del reactor, nos dan la concentración del reactivo, pero los datos que nos están presentando son grados de conversión. Ajá. Y nos dice algo muy importante. Nos dice que es conversión contratiempo en un reactor por lotes de volumen constante. Al decirnos que es por lotes y que es de volumen constante, entonces en primer término, las ecuaciones que estamos viendo ahorita son válidas porque son para volumen constante. Y segundo, el método más adecuado para este tipo de reactor es el reactor por lotes. Entonces, el método a emplear corresponde al método integral. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan, los intervalos de tiempo no son regulares. Entonces, en tiempo cero, pues no hay conversión. A los 10 minutos hay una conversión del 1.7%. A los 20, al parecer, es casi proporcional, ¿no? Pero conforme el tiempo va aumentando en intervalo, pues se ve que la variación ya es cada vez menor. Y entonces yo ya no puedo prever que la rapidez sea constante, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el método más adecuado es el método integral, ¿sí? Entonces, ojo, el reactor por lotes, o sea, clasificados, ya más adelante vamos a ver la clasificación. El caso del reactor por lotes se clasifica como reactor de tipo integral. ¿Por qué? Porque se considera que la rapidez es variable con respecto al tiempo. Y entonces, ese es reactor integral. Reactor por lotes igual a reactor integral. Y reactor continuo, cualquiera que sea el modelo, un reactor continuo generalmente es un reactor diferencial. ¿Por qué? Porque la rapidez, mientras el reactor esté operando en las mismas condiciones, la rapidez de reacción va a ser constante. Depende de dónde la voy a evaluar. Si es en la corriente de salida, pues entonces será constante. Mientras yo no modifique las condiciones de operación del reactor, siempre me va a dar un producto de características constantes, por lo tanto la rapidez que voy a evaluar es constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesora. está bien. Ok, entonces estos datos los tengo acá en la otra hoja de cálculo donde vamos a revisar la evaluación de la cinética. Entonces déjenme, voy a dejar de compartir aquí y me voy a pasar a la hoja de cálculo donde están esos mismos datos. A ver. Esa madre la subí yo. Vamos a ver. Y me voy, está aquí en espera. Listo, ¿ya se ve? Ya. Ok, entonces vámonos primero a este caso. ¿Ya ven la tablita que está ahí en verde? Simón. Ya sé. Espere. Ok, entonces, bueno, la primera columna corresponde a los datos tal como los tengo. Los datos que están ahí los traduje a conversión. ¿Por qué? Porque lo que teníamos en la tabla anterior era porcentaje de conversión. Entonces, lo que ya tenemos aquí, pues son conversiones y tiempos, ¿no? Entonces, la primera regresión que teníamos en nuestras ecuaciones decía que para orden cero, las voy a poner abajo, ¿Qué pedo? teníamos Este es que otro. ajustar XA contra el tiempo y vamos a tener lo siguiente. K entre C a 0 y va a ser la constante por el tiempo. Entonces, ¿qué necesito para hacer el ajuste de orden cero? Necesito, ya tengo el tiempo, tengo XA directamente, entonces los ajusto linealmente, así tal cual, y lo que voy a obtener es la pendiente que es K entre C a 0, ¿sí?
ese valor de este acero, déjenme checar, creo que es el dato que venía a ir a 0.03 kilomoles por metro cúbico, o lo que es lo mismo, en molaridad. Tenemos lo mismo en molaridad, ¿verdad? De acero, kilomol por metro cúbico es lo mismo que si yo tuviera 0.03 molar, ¿verdad? Entonces, exacto, entonces es la concentración inicial. Entonces, cuando yo hago el ajuste para estos datos tal cual, tiempo y conversión, si la reacción es de orden 0, lo que voy a obtener va a ser la pendiente, la ordenada me va a decir, o el valor de R cuadrada me va a decir que si es alta la regresión, y cuando yo quiera obtener la constante, pues nada más voy a multiplicar el valor de la pendiente M por 0.03 para obtener las unidades correspondientes de orden 0. ¿Vale? Entonces, por favor, de estos datos que están aquí, hagan el ajuste lineal y me dicen, por favor, cuánto les da R cuadrada para saber si fue alto o nos pasamos al siguiente orden, por favor. Aguante, tengo que anotarlos. Ahí en su calculadora, acuérdense que el tiempo siempre va en X y en este caso XA directamente va en Y. Y de ahí me dicen cuánto les da su R cuadrada y el valor de la constante también. En este caso sería M igual acá entre TA0. Lo mismo, no mames. No, es esto. Punto 97. Ah, cabrón. 71. Ok. Entonces vamos a poner aquí 0.9771. Así, ¿verdad? No mames. Sí. Ok. ¿La pendiente cuánto les dio? Ahora tomamos eso en peso. Ay, aquí la pendiente es B, ¿no? ¿O es la A? No me acuerdo. Una calculadora. Ah, ok. Es que depende, generalmente es una ordenada baja porque estamos partiendo del dato de 0,0. Entonces el dato mucho más bajo que el otro corresponde a la ordenada, o puede ser incluso negativa, la pendiente no. Entonces si la regresión a la hora de hacerla les da la ordenada o el valor que corresponde a la ordenada es negativo, quiere decir que esa es la ordenada y la otra es la pendiente. Es que a veces aparece como A más BX y en otras calculadoras es AX más B. Entonces tendrían que checar qué modelo emplea su calculadora para poder ver cuál es la ordenada y cuál la pendiente. Ya se me fue. Si alguno les da negativa, quiere decir que esa automáticamente es la ordenada. Y la pendiente tiene que ser positiva. Puta madre.
ver, vamos a ver si este compa no la está cagando. Maestra, ¿la fracción va en X? La fracción va en Y. El tiempo siempre va en X, en este caso. Ah, Va a ok. haber casos donde no, pero en este caso sí es el tiempo en X. Ok, gracias. Y de nada. A ver, entonces, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos. Que dijo que era valor negativo la pendiente. No, la ordenada. Ah, ok, la pendiente me da de 7.7096 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. ¿Ok? Es probable. Aquí lo voy a poner así, pero ya saben ustedes que es exponente. Ajá. ¿Cuánto? La ordenada, si les da negativa, es probablemente un valor muy bajo. A mí me dio un valor, bueno, pequeño, 0.0657. Pero negativo. No, bueno, no salió negativo, salió positivo, creo. Ok, a ver, chequen, no, para que verifiquemos si a todos les da, nada más chequen bien cuál es su ordenada y cuál es la pendiente según la calculadora, que era lo Pues, que les comentaba. Ujú. Metí en X el tiempo y en Y la conversión, ¿no? Y mi calculadora decía Y es igual a más Ok, de entonces quiere decir que el valor de A corresponde a la ordenada y B es la pendiente, que es este valor de aquí. Entonces no sé cuánto le haya dado B. Sí, está bien, profesora. Ah, ok, perfecto. Sí, acá también ya me dieron otro valor. Ok, Qué pena, entonces entonces R está mal. cuadrada les da, aquí les da un valor un poquito más bajo de R cuadrada. A ver, verifíquenlo. Porque bueno, de repente, si esa regresión a veces es comparable con el orden siguiente, entonces se presta confusión y no nos deja a veces elegir de manera adecuada el orden propuesto. Pues en algunos es muy claro, ya la diferencia es muy grande, ¿no? Pero en este caso sí es, verifíquenlo, si este es el valor de R cuadrada, adelante. ¿Sí? Todos de... Sí es ese, profesora. Me da Sí, también lo profe. mismo. Ok. Entonces, para el orden 1, el ajuste es logaritmo natural de 1 entre 1 menos x. Lo voy a poner acá abajo. De todos modos lo pueden ir verificando ustedes ahí en el documento que les subí al claro. De Es pedo. logaritmo natural de 1 entre 1 menos x, es decir, es logaritmo de todo esto que está en del inverso, pues, completamente, ¿no? Que está entre corchetes, es igual directamente acá por el tiempo. Entonces en X otra vez tenemos el tiempo y en Y ahora tenemos toda esta parte de acá. Logaritmo de inverso de 1 menos X. Ese sería nuestra Y. Y una vez obtenidos esos valores, si gustan me los pueden ir dando conforme los vayan teniendo. Aquí nos va a dar 0, ¿verdad? El logaritmo de 1 es 0. Entonces este vuelve a partir de el tiempo 0. Entonces, otra vez tenemos en Y igual a 0. Y nos faltan los valores de aquí, del logaritmo de 1 entre 1 menos x. Teniendo esto, entonces otra vez hacemos la regresión con respecto al tiempo y otra vez me dicen cuánto les da la pendiente y cuánto les da de R cuadrado, por favor. Para orden 1, la pendiente me da de 0.997. La pendiente, Ajá. a ver, chequenlo. Porque para mí que eso pendejo. es R, ¿cuánto les da R cuadrada? Sí, es cierto. Esa es la R cuadrada, perdón. Me confundí. Ok, sí.
Entonces te es corrijo. r cuadrada es 0.997, Ajá. Ay, idiota. ok. Y ahora sí, la pendiente, ¿cuánto les da? La pendiente me da de 0.0018. ¿Qué pedo? ¿Así? Ajá. Ok. Entonces aquí voy a poner la función para que podamos tener ahí los valores. ¿Verdad? Logaritmo de 1 entre 1 menos x. Ustedes tenían que tener estos valores, ¿no? Estos valores son los que obtuvieron para la función, entonces eso fue lo que ajustaron contra el tiempo. Quiere decir que lo más probable es que sí es de orden 1, ¿verdad? Entonces, según el ajuste, nos da una regresión. Ahora, en orden 2 hacemos ahora el ajuste, ahora es inverso de 1 menos x menos 1. Esto lo ajustamos contra el tiempo, idiota. y otra vez en 0, pues tenemos otra vez que esto vale 0, y a partir de ahí hacemos nuestra regresión. Me dicen por favor cuánto les da r cuadrada pendiente, por favor. No mames, era... Ay. Neta. Pues... De orden 2, la r cuadrada me da de 0.8985. Ok, Y ajá, la pendiente. y la pendiente me da de 0.0055. ¿Así? Ajá. Ay. Ok, entonces quiere decir que de qué orden es según el ajuste que estamos haciendo. De orden 1. Ahora, si nos dicen solamente que encontremos el orden aproximado, entonces lo único que hacemos No es mames, estos acá ajustes, está. aplicar orden 0, orden 1 y orden 2. No ¿Para te qué? Para pases poder de saber verga. cuál de los tres órdenes enteros es el que mejor se adecua a estos datos. Pero si tratáramos de ser más Ay, no te precisos, pases entonces de tendríamos verga, que güey. utilizar la ecuación para el caso donde tenemos orden diferente de un entero, ¿verdad? En el orden fraccionario. Y entonces tendríamos que estar haciendo pruebas para ver a qué orden corresponde eso. Puta madre. Porque ahí estaríamos en confusión, porque diríamos, bueno, a lo mejor se aproxima mucho a 1, Ay, no, pero a lo no mejor es mames, un güey. valor un poquito más bajo o un poquito más arriba de 1. Oh, ¿no? mames. Solamente en los casos donde se requiere precisión. En este caso no, porque este caso nos está diciendo, bueno, que simplemente encontremos el mejor orden, ¿no? El que se adecua mejor a este caso, y no hay ningún problema, ¿no? Si fuera, por ejemplo, .75, .8, no hay ningún problema, porque seguimos considerando que es aproximadamente 1. Chale, ya ni No hay puedo. error, no tendríamos un error importante, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Sí, maestra, ¿cuál es la ecuación para los números fraccionarios? Ok, ahorita cabrón. se las pongo. Déjenme entrar acá. Ok. Sería aproximadamente, lo voy a poner aquí abajo, pero también está ahí en el documento, que sería para, aquí voy a poner la de orden 2, porque de hecho se parece mucho a ella. Es 1 entre 1 menos x menos 1 igual acá sea 0 por el tiempo. Entonces, partiendo de esta misma expresión,
para cualquier n, tendríamos lo siguiente, es inverso de n menos 1, que multiplica a 1 entre 1 menos x a menos Ay, no mames. 1 menos x a elevado función, permíteme, no. Ahí está, elevado a la n menos 1, todo esto menos 1, cerramos paréntesis, y esto es igual ¿Qué pedo? a k por c a 0 también a la n menos 1 por el tiempo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta aplica también para orden 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo n igual a 2, entonces esto se va, ¿verdad? Esto se hace 1, pues ya no aparece. Luego, por 1 entre 1 menos x a la n menos 1, aquí está. Si el orden es 2, pues entonces n menos 1 pues me da 1, ¿verdad? Y se parece a esto. ¿Por qué menos 1? Porque decíamos que siempre que evaluemos en x a igual a 0, pues va a desaparecer ese término y siempre me va a quedar una unidad. Y entonces eso multiplica esta parte, y luego es igual a k por c a 0 a la n menos 1. En este caso también aplica, ¿verdad? C a 0 a la n menos 1, en este caso pues es 1, ¿no? Por el tiempo. ¿Sí? Entonces, al hacer este ajuste yo tendría que estar probando, por ejemplo, órdenes intermediarios, por ejemplo 1.5, y si la regresión en 1.5 es mejor que la que yo aquí tengo en orden 1, entonces quiere decir que no es 1 exactamente, que era 1.5. Si no mejora, es decir, si tiende a la baja desde del orden fraccionario posterior al 1, quiere decir que ya no hay mejora y entonces el más cercano es 1. Ahora, si es intermedio entre 0 y 1, entonces voy hacia abajo. Puedo probar, por ejemplo, 0.5, 0.75, pero ahí tendrían ustedes que ir probando diferentes órdenes hasta que obtuvieran la mejor regresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ok, entonces, bueno, ya nada más nos faltaría ver cómo se ven las curvas, ¿verdad? Pero lógicamente, pues la más lineal va a ser la de orden. Ahora, en el caso del método integral, perdón, el método diferencial, esto aclaro que esto es para método integral, le voy a poner que este es método integral, incluso ahorita que haga la hoja de cálculo que les voy a poner, le voy a poner aquí que este es método integral, para que identifiquen bien qué método es el que empleamos. Ajá. Ahora, en este caso, este es para una reacción en la cual se llevó a cabo pues a una temperatura constante, es en fase gaseosa, y lo que se obtuvo fue igual en un reactor discontinuo de volumen constante, pero si ustedes se fijan tenemos intervalos regulares de tiempo, ¿sí? Podríamos pensar que se podría utilizar el método integral, pero también se puede utilizar el método diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a aplicar los dos y vamos a ver qué sucede con ambos, ¿no? Entonces ponemos aquí método integral y vamos a probar orden 0, orden 1 y orden, ¿no? Cuando nosotros tenemos concentración podemos hacer dos cosas. Una es utilizar el dato de concentración tal cual y así hacer el ajuste o pasarlo a conversión. En este caso, ¿qué hacemos? Bueno, pues podemos optar por utilizar el método integral con las ecuaciones en concentración. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Bueno, por ejemplo, en orden 0, ustedes ya saben que tienen aquí una diferencia que sería CA0 menos, vamos a poner aquí, menos CA al tiempo T, ¿a qué es igual? A K por T, ¿verdad? Estas ecuaciones son las que generalmente utilizan ahí en cinética química, ¿no? Y entonces, bueno, la diferencia de concentraciones desde la inicial hacia abajo, esa diferencia tiene que ser proporcional al tiempo. Esto es para orden 0. Para orden 1, ¿cuál es la ecuación?
Es muy parecida a la otra, nada más que este es en logaritmos de concentración 0 entre concentración A es igual a KT también. Ese es para el caso de orden 1. Y para orden 2, ¿cuál sería la ecuación? Sería inverso de ¿quién? De CA al tiempo T menos el inverso de CA0. Eso es igual a KT. ¿Sí se acuerdan por ahí de las regresiones que usaron ahí en cinética y química? ¿O ya no se acuerdan? Sí. ¿Sí? Okay. Bueno, lo puede usar así, estas regresiones, eso me va a dar un resultado directo. ¿Por qué? Porque si es de orden 0, pues directamente obtengo la pendiente K. Si la reacción es de orden 1, voy a obtenerla en la pendiente K también, etc. Ahora, me voy a regresar tantito aquí a la hoja 1, porque nos falta una cosa muy importante, que es ponerle unidades a la constante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí esta es M igual a K sobre CA0. Esta sí. Pero la de acá no. La de acá es, la pendiente es igual a la constante. Y aquí M es igual a ¿quién? A K por C0. Entonces ahí va a ser un resultado muy diferente en términos de la constante, ¿no? Y además las unidades van a ser diferentes. Entonces, en este caso yo tendría una constante que es 0.0018. ¿En qué unidades debería de estar? Estamos trabajando con minutos. ¿Minutos? A la menos 1. Exacto, minutos a la menos 1. Y ahorita vamos a ver una regla general para obtener las unidades, ¿no? Generalmente las unidades que toma la constante se calculan de la siguiente manera. Generalmente es concentración elevado a la 1 menos n por el tiempo a la menos 1. ¿Sí? Esa es una regla general. Podemos aplicar esa regla general o podemos hacer análisis dimensional. Aquí yo pongo las unidades de rapidez, generalmente son mol por unidad de volumen, en este caso podría ser litros, sobre minuto, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando en minutos, pues estas serían las unidades. Y la concentración está en unidades de molaridad, ¿no? Mol por litro. Por lo tanto, cuando yo hago análisis dimensional con la ecuación RA igual a K por CA a la N, me cambié las constantes en minúsculas, pero vamos a ver. Si hago yo este ajuste, entonces hago mi análisis dimensional. RA tiene unidades de mol por litro minuto, la concentración está en molaridad y yo sé de qué es de determinado orden porque lo acabo de encontrar, por lo tanto despejo las unidades de la constante y me tienen que cuadrar con esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesora. Sí. Perfecto. Pues vámonos ahora al ejemplo que teníamos acá. Entonces decíamos, lo podemos hacer a través de estas ecuaciones. La otra es que lo podemos emplear a través de conversión, como lo hicimos hace rato, y obviamente pues nos tiene que dar resultados similares, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por el método. ¿Cuál prefieren? ¿El de concentración o el de conversión? Concentración. Ok, entonces en este caso lo vamos a hacer directamente con concentraciones. Por lo tanto, aquí vamos a poner CA0 menos CA al tiempo T. De esa diferencia lo ajustamos contra el tiempo y aquí ya tendríamos, vamos a ponerlo aquí abajo, R cuadrada y la pendiente, ¿verdad? Que es lo que nos está interesando para encontrar cuál es la ecuación simétrica. Entonces aquí ponemos M, le vamos a poner M, pero ya sabemos que cada pendiente, pues en todas va a ser K, ¿no? Todas va a ser igual a la constante. En el orden, vamos a ponerlo aquí. Nos falta ingresar una celda donde vamos a poner que esto es para orden 0. Y en la de orden 1 tendríamos que logaritmo natural de CA0 entre CA. En orden 2
tendríamos inverso de CA T menos el inverso de S, ¿vale? Entonces, por favor, hagan sus 3 regresiones y me dicen de cuánto les dio en cada caso R cuadrado. Para orden 0, la R cuadrada ¿Qué pedo? a mí me dio Vamos de rápido. 0.9995. No, perdón. 0.966. Ok, esa sería para orden 0, ¿no? ¿La pendiente de cuánto le dio? Menos 0.0033. ¿Negativa? Sí. Ok. Está raro porque se supone que, ¿cómo calcularon? La diferencia es, pues siempre es esta menos esta, ¿eh? O sea, si van a poner CA0 menos CAT, es decir, que a cada una de estas le van a ir restando las de acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya espero. Entonces, Sí, porque acuérdense, esto es CA0, esta es constante siempre, porque es la de tiempos 0. Entonces, si hacemos esto, vamos a poner que la ecuación sería, para este caso, es 0.195 menos CAT. Y entonces, en todos estos datos, pues la diferencia siempre va siendo cada vez más grande, ¿no? Para cada intervalo de tiempo. Y entonces la pendiente tiene que ser positiva. ¿Ok? Lo mismo acá con logaritmos, pues obviamente es el primer logaritmo cambia porque esta concentración es pues cada vez más, al principio es más alta, ¿no? Aquí son iguales, pues esta va a dar 0. Pero conforme esta vaya bajando, es decir, que la concentración del reactivo vaya disminuyendo, quiere decir que el valor es mayor, y entonces quiere decir que el logaritmo también va a ser mayor, y entonces pues eso implica que también la pendiente sea positiva. ¿Qué pedo? Lo mismo en este caso, ¿por qué ponemos 1 sobre CAT? Porque resulta que el inverso de estos valores cada vez es mayor, y entonces al hacer eso, pues el valor va aumentando también. Ajá. Entonces, ustedes me dicen cuánto les dan sus constantes y cuánto les dan sus regresiones. Pero las pendientes no pueden ser negativas, ¿no? La pendiente de orden 0 me da de 0.0033. ¿Así está bien? sí, igual me dio la misma ya. Ok, muy bien. Entonces, y si es la R cuadrada, ¿verdad? Ese valor. Sí, sí me da igual. Ok. Ahora con orden 1, me dicen por favor cuánto les da. Con orden 1 me dio la R de .9989 Ujú. y la pendiente me da de 0.0323. ¿Qué pedo? 0.0323. Ok. Muy bien. Y ahora en orden 2 vamos a ver a cuánto desciende. Ya no sé cómo se hace. No mames, no. ¿Qué pedo? Ya no me sale. Para orden 2, la pendiente me da de 0.3624. No, 0.3624.
Ok, así. Ajá. Y la R cuadrada me da de 0.9491. Ok, entonces ahí vemos que efectivamente, pues sí, ¿verdad? La de regresión de orden 1, pues es mejor, ¿no? Eso es aplicando el método integral. Pedo. Ya estamos estableciendo que lo más seguro es que sea de orden 1, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con el método integral? Perdón, con el método diferencial. Aquí en el método diferencial podemos hacer lo siguiente. Vamos a aplicar primero el método de las pendientes. Y entonces para cada intervalo vamos a obtener la rapidez parcial, la rapidez puntual. Eso es como los intervalos de tiempo son constantes, entonces pues cada uno va a ser de 5 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera va a ser 0.195 menos 0.17 entre 5, porque va a ser la diferencia de estas dos concentraciones entre su intervalo de tiempo, y eso nos va a dar un valor de rapidez. Ahí está. Ajá. Punto 100, permítanme, un error de paréntesis. Ahí está. Ese es el valor correcto de rapidez, ¿no? La siguiente va a ser 0.17 menos 0.145 entre 5, y así nos vamos a intervalos por la diferencia de pares de valores. Obviamente vamos a tener uno menos, por eso lo puse abajo, porque la primera corresponde a esta diferencia. Entonces tenemos un dato menos. Entonces aquí van todas las R's. Una vez que ya tengo las R's, entonces ahora voy a aplicar logaritmo natural de RA igual al logaritmo natural de K más N logaritmo de CA. Y entonces voy a ajustar logaritmo de las concentraciones, de estas a partir de la de 0.17, contra los valores de la logaritmo de la rapidez, que van a ser todos los que van a estar aquí. Los logaritmos de esto, que lo voy a poner logaritmo de RA, estos irían aquí. Logaritmo natural de esta sería de este lado en y en X irían logaritmo natural de las concentraciones. Ajá. ¿Y qué vamos a obtener directamente de ahí? Pues el orden N y logaritmo de K. ¿Sale? Entonces, por favor, de aquí sacan sus pendientes directamente por pares de valores. Esta diferencia entre 5, que es el delta de tiempo, este par de valores igual entre 5, etc. Y sacamos logaritmo natural y luego graficamos logaritmo de la rapidez contra el logaritmo de las concentraciones. Por favor. ¿Sí quedó claro, chicos? Perdón, ¿no? No, quedó un poquito confuso. A ver, para las pendientes yo voy a sacar la diferencia por pares de valores. ¿Por qué? Porque de ahí voy a sacar una pendiente, ¿verdad? Entonces va a ser el dato 0 menos el dato 1 entre el delta de tiempo. El delta de tiempo en este caso pues es este menos este, ¿verdad? Son 5 minutos. Ahí está. Entonces, de acuerdo con esto, pues me da un valor como este. La siguiente la voy a calcular con 0.17 menos 0.145. Luego la divido entre su delta t. ¿Cuál es el delta t? Pues 10 menos 5. O sea, vamos a sacar la derivada numérica, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿por qué por eso las pongo como la 0 menos la 1 o la 1 menos la 2? Porque es un gradiente de concentración. O sea, realmente es una disminución, es una pendiente negativa. Y entonces al hacer pendiente negativa, pues entonces quiere decir que es el dato 1 menos el 2 entre el delta t. Ya no es un 2 menos 1, no es el dato posterior menos el anterior, sino es el primero menos el segundo menos el tercero, y así nos vamos. Ajá. Y eso, pues logaritmos ya me va a dar valores negativos, no hay problema, pero eso lo voy a ajustar contra quién. Aquí voy a poner otra columna que va a ser logaritmo natural de la concentración. ¿A partir de dónde? Del dato 1, porque es la que corresponde al tiempo que yo obtengo. ¿Sí? Ahí está. Ese sería un valor que correspondería a este dato, al de 0.17. Y relaciono esto en X, esto en Y, y ahora sí, voy a obtener esta regresión. Voy a obtener como, en este caso, la pendiente para ustedes es B, ¿no? Ustedes tienen B como pendiente, entonces este sería el orden. Y si es la ordenada, que es A, corresponde al logaritmo natural de K. Y aquí vamos a poner los valores.
¿Estamos de acuerdo? Sí. En X que dijo que iba y en Y que iba. Ok, en X va logaritmo natural de la concentración y en Y va logaritmo natural de R. Porque este es mi modelo. Aquí voy a tener Y igual a, en este caso va a ser A más BX. ¿Qué ¿Vale? pedo? Vale, chicos. Entonces me dicen, por favor, cuando ya tengan su regresión, cuánto les dio n, que es la pendiente, y cuánto les dio logaritmo natural de k, que sería la ordenada, porque ya nos va a dar directo. Y eso nos va a permitir saber si la aproximación por el método integral fue válida, ¿no? De que decíamos que aquí era de orden 1. Vamos a ver cuánto nos da con el método de las pendientes. Maestra, RA, ¿cómo se saca? Ok, RA sería, en este caso aquí lo voy a poner, es el dato, por ejemplo aquí puse CA0 menos CA1, entre el delta 3, que sería en este caso 5 minutos. La siguiente va a ser, le voy a poner, va a ser punto 17 menos punto 145, que es CA2, entre el delta de tiempo, y el delta de tiempo va a ser el dato de tiempo de aquí menos el tiempo anterior, que en este caso coincide para todos porque es de 5 minutos. Sí. Gracias, maestra. Sí, de nada. Chale, ahora no sé qué hacer. Profesora, ¿y el RA se supone que tiene que ir siendo como el mismo o no necesariamente? No, ¿verdad? No necesito. Ajá, Ya cambió. sí cambia Es un que me poquito. da Ajá, una gráfica bien rara. O a creo que ver. se tiene que sacar de ahí. Queda como una vigorita. Ajá, sí, queda. Es que estamos forzando a la ecuación a que nos dé lineal. O sea, cuando nosotros hacemos esta RA por pendientes, estamos calculando, a lo mejor las primeras sí son constantes, pero ya las últimas ya no. Y entonces estamos calculando la rapidez y estamos diciendo que debería ser constante, pero no, porque el método no es aplicable. Ahí nos vamos a dar cuenta que este método diferencial no necesariamente es muy adecuado. Es lo que vamos a corroborar ahorita. Pero, por ejemplo, ahí lo que yo veo es de que, por ejemplo, los datos, como dice, fueron una figurita, pero como agarré una gráfica que ya tenía, ahí tengo sacado un polinomio, digo que un polinomio mayor como que aparece como un amortiguamiento, pues se supone que lo que quieres hacer es como esas gráficas de un sistema amortiguado o algo por el estilo. No, no es como, o sea, como que se parezcan a las de titulación, ¿no? Dicen ustedes. No, un amortiguamiento así como un armónico, un oscilador armónico, pues. Ah, ya, bueno, no necesariamente, no va por ahí. No, porque el comportamiento de la cinética va de acuerdo al tipo de ecuación que ustedes quieren. Por ejemplo, si la mejor curva fuera una parábola, entonces el comportamiento se va a asemejar a una parábola. Pero si el mejor grado corresponde a una cúbica, una de cuarto grado, etcétera, entonces ahí sí se va a ver una forma muy diferente, porque corresponde a otra función que no es necesariamente ni lineal ni cuadrática, ¿no? Sino a lo mejor es un polinomio de un grado diferente, ¿no? Pero eso es porque
esos datos se comportan lo más cercano a eso. Y entonces quiere decir que cuando yo haga el ajuste a la hora de calcular la rapidez, pues voy a obtener más puntos y va a ser un poquito mejor obtenida la rapidez, porque estoy considerando todo el comportamiento más adecuado, digamos pues. O sea, estoy suavizando estos datos. Ajá. Aquí no, porque ya no son las puras pendientes. O sea, nada más estoy sacando el dato por pares de datos. Nada más estoy sacando la pendiente y eso es lo que genera esa diferencia tan fea, ¿no? Que por ejemplo en el último dato, ustedes van a tener, vamos a hacer el estimado, es esta menos la última, ¿no? Entre 5, porque es el delta de tiempo, y pues sí cambia, ¿verdad? A lo mejor no cambia mucho porque si se fijan es del mismo orden de magnitud, estamos hablando de por 10 a la menos 3, pero los valores sí cambian, ¿no? Desde el punto 005 hasta el punto 02, pues sí está cambiando, ¿no? Entonces, ahorita que me digan cuánto les dio el orden y cuánto les dio, sobre todo, traten de obtener R cuadrada para que vean ustedes si esa linearización fue buena o no a la hora de hacer el ajuste lineal. Si sacan la R cuadrada de esta regresión, van a ver qué pasa. A ver si la R cuadrada sí fue buena. Una R de... Así sacando, graficando el logaritmo de RA contra la concentración, el logaritmo de la concentración, a una R de punto 13. ¿Punto 13? Sí. ¿O 3? Así. 13. Sí. Punto 13, o sea, es muy baja porque estamos forzando los datos a que nos den lineales y realmente no lo es. Entonces, pues no es tan válido el ajuste. ¿Sí? El orden que obtuvieron, ¿cuál es? El de acuerdo con esto en la pendiente, ¿qué orden lo obtuvieron? La pendiente sería, ¿cómo se ve el orden ahí? Aquí sería, si ustedes tienen una forma de y igual a a más bx, x es logaritmo de concentración y y sería logaritmo de RA. Entonces su pendiente es el orden y la ordenada es logaritmo natural de K. Ese generalmente es negativo por el efecto de que es un logaritmo natural de una constante. Entonces debería ser negativo, probablemente. Sí, acá me dio de menos 1.41. Menos 1.41. Ahorita sacamos la constante. ¿Cuánto les dio n en la pendiente? ¿Qué pedo? Esa fue la pendiente. ¿Esta fue la pendiente? Ajá, el valor que le di de menos 1 era la pendiente. Está raro, porque sí, negativa no me gusta, pero bueno. A ver, la vamos a poner aquí, pero siento yo que no. A ver, ¿cuánto les da a los demás? Para que me digan cuánto les dio pendiente y ordenada. Es que a mí me da muy diferente, no sé si grafiqué mal o algo, pero a mí la R cuadrada me da de 0.87 y la pendiente me da de 0.83, 39. La pendiente 0.83. Ajá. Permítame. 83.39. Ajá. Ok, a mí me parece más razonable. ¿Por qué razón? Porque si este es el orden, entonces es muy cercano a 1, que fue lo que obtuvimos acá. O sea, a lo mejor la forma de la curva no es totalmente lineal, pero el orden obtenido aquí es muy cercano al orden que obtuvimos por el método integral. Entonces, como que siento yo que este es el valor correcto. Ahora, ¿cuánto le dio la ordenada? Que corresponde a este valor que me acaba de dar. La ordenada me da menos 3.75. Menos 3.75. Ok, aquí me dieron también otros datos muy semejantes. Me dan una R cuadrada. ¿Cuánto me dijo que le daba a usted? 0.87. Ok. Okay. Sí, aquí también el dato que me acaban de dar hace un momento es .8788. La pendiente igual a que usted me dio. Y nada más les faltó darme la constante, ¿no? Ahí sería, como este es logaritmo de K, entonces la constante, ¿cuánto sería? Sería K es igual a E elevado a esto, ¿no?
¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cuál es la K? ¿Cuánto les das la constante? Ah, huevo, sí. En la RA era la diferencia, pero el tiempo también va a ser sería el final menos el inicial o igual el inicial menos el final. No, es el final menos el inicial. Porque miren, cuando ustedes sacan una pendiente, generalmente es una Y2. Voy a ponerlo aquí, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, ¿verdad? Es un delta Y entre delta X. Entonces, en este caso, nuestra delta Y sería la diferencia de concentración, ¿verdad? Pero acuérdense que es negativa, ¿no? Nosotros estamos evaluando que la rapidez, este valor que yo le llamo RA mayúscula, realmente es un valor de menos una RA minúscula. ¿Por qué? Porque quiere decir que es el valor negativo del decremento de concentración que yo tengo. O sea, yo tengo un decremento de concentración, es decir, va bajando. Entonces, ese decremento de concentración le tengo que poner menos, o sea, le tengo que cambiar el signo para que eso me dé un valor absoluto, un valor del decremento como tal. O sea, por eso no pongo CA1 menos CA0 o no pongo CA2 menos CA1, si se fijan, sino pongo al revés, concentración 1 menos 2. El que sí es el delta de tiempo tal cual 2 menos 1 es este, porque el tiempo, acuérdense que es el tiempo 2 menos el anterior, o sea, es el tiempo, el intervalo de tiempo que ha pasado entre esos dos datos. En este caso coincide que es constante, porque en todos pues, es de 5 minutos. Entonces, de alguna manera, pues ya no me genera tanto conflicto. A lo mejor el problema está en quién va primero, si sea 1 o sea 2, que era lo que decíamos hace ratito. Pero esto generalmente tiene un valor positivo, ¿vale? O sea, estoy considerando el valor Ah, huevo, absoluto sí, están bien. de la rapidez, porque realmente la pendiente sería este menos este, ¿verdad? El valor 2 menos el 1 entre su delta t, pero yo no quiero la pendiente, lo que quiero es el decremento de concentración, es decir, cómo cambió la concentración del punto anterior al siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, Bueno, lo que estoy tomando aquí como valor es el valor absoluto de eso. Si yo lo tuviera negativo aquí, ¿qué pasaría? Pasaría que cuando yo sacara el logaritmo natural, ¿qué va a pasar? Pues no voy a tener un resultado, ¿verdad? Porque no hay logaritmos naturales de valores negativos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, es realmente el decremento de concentración, o sea, cómo cambió la concentración del punto anterior al siguiente entre el delta de tiempo. Ahí sí es el intervalo de tiempo que pasó entre el dato posterior y el anterior. Entonces ahí, bueno, ahorita con los datos que me dieron, les da una constante de ¿cuánto? Si me hacen favor de recalcularla. 0.023. sí. Entonces, si se fijan, es baja, o sea, más baja que la que tenemos aquí para la orden 1. Por esa razón, a lo mejor no es tan confiable este ajuste porque estamos considerando las pendientes. Pero como decía hace ratito Carlos, si nosotros hacemos No te trabes. Tu internet cagada. de los, en este caso la derivada corresponde a la menos rapidez o la rapidez que voy a calcular, ya va a ser de acuerdo a cada punto, ya va a ser para tiempo 0, para tiempo 5, etcétera, para todos los puntos que tengo, ¿vale? Entonces, por las pendientes me da este resultado, un orden de 0.8339 y una constante de 0.023, ¿sí? Que comparadas con la mejor del método
integral, bueno, pues no es tan diferente, pero sí es un poco más baja. La regresión, si se fijan, también es baja, pero es cercana a la unidad. Obviamente más baja que el ajuste que estoy haciendo con el método integral. ¿Sí, vamos bien? Sí, maestra. Ah, se tragó esto. Ahora, ese es el método primero de las pendientes. Ahora, ¿qué pasa con el método? Es también diferencial, pero aquí sería el método de el ajuste de Profesora. polinomio. Sí, diga. ¿Puedo compartir rápido? Bueno, no, olvídelo, no. Estoy en el celular, ¿no? Pensé que estaba en la compu. Ah, ok. Muy bien, si no, después si quiere lo revisamos con calma. De todo modo, les voy a poner la hoja de cálculo para que verifiquen los datos. Pero sí hay que graficar entonces el logaritmo de la concentración en X Ay, y el logaritmo de la rapidez en Y. Exacto. La mamada. Ok, así como está. La mamada. Vale. Entonces ahora los datos que tengo aquí los voy a ajustar al mejor polinomio, ¿sí? Y entonces ustedes dicen, pues vamos a agarrar estos datos, los vamos a ajustar, puede ser en Excel o puede ser en la calculadora, para aquellos que pueden ajustar a un polinomio mayor de grado, porque algunos solo hasta la cuadrática, pero en otros casos se puede hasta una cúbica, etcétera, ¿no? Puede subir de exponente y entonces ahí ustedes la ajustan y encuentran una ecuación. La ecuación va a ser de la siguiente forma, va a ser un término A0 más A1t normal lineal más vamos a ponerle A2t cuadrada, ahorita le pongo el exponente, No mames, qué ecuación. t cuadrada más A3 t cúbica, Estoy quemando. dependiendo hasta dónde llega el polinomio, ¿verdad? Ustedes encontrarán la mejor curva. No, aguante. Y una vez que ya la tengamos, entonces vamos a poner aquí para cada tiempo, va a ser la CA calculada con el polinomio. Y aquí tendríamos la menos derivada. Y le vamos a poner menos derivada de concentración entre dt. A ver si no hace cambios de ¿vale? Y entonces aquí No mames. lo que voy a obtener es la derivada de acuerdo con la derivada de la ecuación, ¿verdad? Aquí va a ir la ecuación que tengo aquí, la derivada. ¿Por qué? Porque ya va a ser la derivada de esta ecuación a la que voy a evaluar como rapidez. Y otra vez voy a tener logaritmo natural de la concentración. No mames. Y voy a tener otra vez logaritmo natural de R. Pero ojo, aquí las concentraciones ya van a ser calculadas a partir de ¿quién? A partir de esta ecuación. Ya no van a ser las concentraciones que tengo acá, sino que van a ser las concentraciones obtenidas a través del polinomio con estos datos de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya no son estas mismas. A lo mejor la inicié así, pero las demás ya no. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Sí, maestra. Vale, entonces por favor hagan su ajuste con el método que ustedes prefieran, puede ser ya sea con la calculadora o con el Excel, para ver a qué polinomio se ajustan mejor estos datos. Y ahorita que la tengamos, hacemos aquí ponemos la ecuación del polinomio, la derivamos, le cambiamos el signo y sacamos otra vez logaritmos de concentraciones y lo... Profesora. Sí, díganme. En Excel, cuando te sale 2e, es el 2 por 10 a la tal. Exacto, sí. Qué pedo, no Y sé. a mí se me ajustó, bueno, creo que puede ser más bajo, pero un polinomio de cuarto orden te da una R. Ya no sé. Ya, Entonces tengo que hacerlo, espere. Entonces ya una vez que yo hago un polinomio, o sea, que diga tercero o cuarto, saco el CA del polinomio y el DT, y ahora lo que voy a graficar va a ser el logaritmo. Ajá, o sea, primero ya que encontró el polinomio, tiene su ecuación, ¿verdad? Que sería de esta forma, por ejemplo, no sé si es cuadrada, cúbica, por ejemplo, una cuarta me dijo, ¿verdad? Si es cuarta, entonces aquí aparece un A4 por el tiempo elevado a la cuarta, ¿no?
entonces usted tiene este polinomio, entonces me va a dar las constantes a 1, a 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Para que podamos poner la ecuación del polinomio y luego saca su derivada. La derivada es una función a fin de cuentas, ¿no? Que sería que A1 más 2 veces A2 por T más 3 A3 por T al cuadrado más 4A4 por T cúbica. ¿Sí me sigues? Sí. Y esa ecuación es la que corresponde ahora a la derivada. Y entonces ya después cuando saque, va a sacar logaritmo de las concentraciones que calculó con ese mismo polinomio y logaritmo natural de las que obtuvo a partir de esta ecuación, que va a corresponder a la derivada. ¿Vale? Entonces, ustedes me dicen, cuando ya tengan el polinomio, metemos aquí la ecuación y luego metemos la ecuación de la derivada. ¿Vale? Si ya la tienen, nada más me dice cuáles son las constantes para irlas poniendo aquí. Profesora, yo ya me perdí, ya no entendí lo de sea polinomio. Bueno, ahí ya, ya no entendí. Ok, esta concentración que le puse a la columna CA del polinomio va a ser la CA que yo voy a calcular con la mejor curva, la que se va a adecuar a estos datos. Pero primero tengo que encontrarla, tengo que hacer un ajuste con estos datos para encontrar la mejor ecuación, la que me dé el mejor polinomio. No sé. Vamos a suponer que como el compañero dice, no, pues me dio de cuarto grado. Ah, bueno, pues la ecuación me da esta forma. Cuando yo ya tengo los parámetros A0, A1, A2 por el ajuste que hice, entonces voy a calcular la concentración con esta ecuación. ¿Qué voy a poner en X? Pues todos mis tiempos. ¿Qué pasa cuando tengo 0, cuando tengo 5, 10, 15, etcétera? Y voy a tener valores para esta concentración que ya no coinciden totalmente con estos de aquí, que ya los estoy calculando con el polinomio. Ya que tengo eso, entonces ahora va la derivada, pero con el signo contrario. Es decir, voy a poner la función derivada de esta y le voy a cambiar el signo para que me dé los valores de la rapidez. Esto que voy a tener aquí va a ser rapidez. Y entonces ahora sí, saco logaritmo natural de esta columna y luego saco logaritmo natural de esta otra columna. Y eso ahora lo voy a ajustar como le hicimos hace rato. Nada más que ahora ya no son los mismos datos como estaban aquí, sino son los ajustados de acuerdo con este polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora, gracias. Sí, de nada. Entonces, hagan su ajuste y me dicen cuál es la ecuación o cuáles son los términos de este polinomio que encontraron y lo ponemos aquí para que nos dé los valores nuevos de concentración. Profesora, yo lo ajusté a un polinomio de orden 5, pero bueno, es que, o sea, si le sigo aumentando el polinomio, sí sigue como variando la r cuadrada, pero ya es muy poquito. Entonces, tengo una duda de hasta dónde es tan recomendable, hasta qué polinomio es lo más recomendable que Sería más bien donde el polinomio empieza a suavizarse un poquito más, o sea, no es necesario llegar hasta muy arriba, porque a veces también es engañoso, porque cuando hace el ajuste a veces quita determinados puntos y al quitarlos estoy forzando el polinomio y me da una cosa supuestamente muy bien, pero resulta que hay puntos que no se van a adecuar. Entonces el primer polinomio que me dé mejor que el anterior. Hasta ahí podemos parar. No es necesario forzarlo mucho. Ok, profesora, gracias. Sí, de nada. Qué pendejo.
Chale. Mucha chinga. No hables basuras. Línea de tendencia. Genial. Polinomio. A la mierda, Tilín. Vamos. ¿Qué pasa, niños? Mírale este pedo. Profesora, yo lo ajusté y creo que sería como, bueno, al menos yo considero que sería como hasta un polinomio de orden 3, porque ya del 4 ya no difiere mucho la r cuadrada del 3. Entonces, pues, para ya no complicarnos tanto. Ok. Ok, me parece bien. Vamos a ver cuáles son los términos del polinomio. Por ejemplo, el término independiente, ¿cuánto vale? 0.19. No hables mamadas. Ok, luego el término lineal, 0.006. 0.006, ahí está. Luego el término cuadrático, 8 por 10 a la menos 5. 8 por 10, vamos a ponerlo así con letra, ahorita lo ponemos bien en la función. Por 10 a la menos 5. Y luego el término cúbico, Está bien larga. Menos 5 por 10 a la menos 7. menos 5 por 10 a la menos 7. Entonces, todos estos son positivos menos el último. Ah, no, el término lineal también es negativo. Ok. Ah, no Entonces, mames. punto 1961 menos punto 006t más el término Mames. cuadrado igual positivo y el cúbico negativo. Ok. Gracias. Entonces ahora vamos a poner la ecuación aquí. No, Si vete la la ponemos tal cual, verga. entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí iría menos punto 006 por el tiempo, que aquí es donde lo vamos evaluando. Luego más 8 por 10 a la menos 5 por el tiempo al cuadrado. Sería la misma celda. Voy a ponerlo bien por 20. Ahí iría esta parte. Luego viene el término cuadrático. A ver, espérenme. Este es el lineal, ¿no? Luego este es el cuadrático. Luego viene el término cúbico, ¿verdad? 5 Pendejo. por 10 a la menos 7 multiplica a al cubo. Listo. Entonces con eso ya debemos de tener los valores de concentración. Entonces aparece la primera, nos da esto, ¿no? Es a tiempo cero. Y ya de ahí pues vamos calculándola. Verifiquen por favor cuando calculen las CEAs
para cada uno de estos tiempos. Ya que las tengan, ahora sí, la derivada, aquí vamos a poner la función. Acuérdense que es menos 1 mames, yo no entendí. para que tengamos el negativo, sería la derivada de esta. Este desaparece, el punto 1961, y entonces tendríamos menos punto 006 solito. Luego, más 2 por 8 por 10 a la menos 5, se multiplica a el tiempo, a la 1. Este sería el término de la derivada de término cuadrado. Luego, menos 3 por 5 por 10 a la menos 7, se multiplica a el término ahora a la 2 cuadrado. ¿Sí? Y ahí está. Esa sería la derivada. Y obviamente pues les tiene que dar algo más o menos como esto. Entonces verifíquenlo por favor para que me digan si les dan resultados semejantes, y ahorita sacan sus logaritmos, por favor. Las mamadas, hijo. Las mamadas, Mary Jane. Chequen si coinciden estos primeros tres valores, quiere decir que sí va bien, que mames. esta función está dando resultados semejantes, y obviamente pues, los resultados van a ser los mismos. Hables mamadas. No mames. No hables tus mamadas, Mary Jane. No, güey, no. A ver, vamos a ponerle bien este pedo. Vale, verga. No mames, no me da. Puta verga, madre, como verga no me va a dar. A ver, aguanta. ¿Por qué verga tienes esta mamada, güey? No mames. Razón, güey, vale, verga. Puta madre. Razón de esta madre. Más fácil. Pues este cagadero. Ay, no mames. Ay, no mames.
Ay, no mames. Puta madre, que acomodar estas cagaderas. Ay, no mames, güey. Ay, no mames. Ah, ya vi por qué, güey. Ah, pendejo. Ah, no mames. No mames. No mames. Sí me dan resultados similares, profesora. No mames, güey. Ok, entonces quiere decir que nos van a dar valores correctos de los logaritmos. Entonces ya cuando tengan ustedes sus logaritmos de CA y de RA, los ajustan linealmente, por favor. Y me dicen cuánto les da también otra vez la ordenada B. Y la pendiente B y la ordenada A, que son en este caso. Y el R cuadrada pues es relativo porque pues estamos forzando a que nos dé una línea recta. Entonces lo importante son la pendiente, que es el orden, y la ordenada, que es logaritmo de K, y por último el valor de la cosa. ¿Vale? Entonces se supone que nuestros valores Esto es menos puta madre. más o menos estos, y en la rapidez van hasta acá. Madre. Luego aplicamos logaritmos de concentraciones y logaritmos de... Ah, no mames, güey. Qué cagada. Qué cagada. Ah, mames, es un putero de fórmula esta mierda. Ah, te sale a ver qué pedo. Menos, más. Esta mierda. Ah, esta mamada. Chale. Menos. Mierda. Ah, no mames, no mames. Ay, no mames, neta no. Ay, no mames. No mames. Pendejo. Ay, no mames. Ay, en Chile no sé. ¿El logaritmo natural de la concentración es la del polinomio o la experimental? No, sería la del polinomio, porque aquí ya, como ya tenemos nuevos valores, entonces ya estas van a cambiar. Por ejemplo, estoy viendo que
ya ve que tenemos que sacar la derivada, ¿no? Del polinomio. Ajá. Esa derivada pues es una ¿Cómo, derivada verga? normal. ¿Sí cuándo es una La derivada? sacamos así del polinomio que nos da. Ah, ok. A ver, déjeme ver, este valor se va. Aquí lo que hicimos fue, nos faltó cambiarle el signo, ¿verdad? Y por eso nos da un resultado distinto. Aquí como es negativo, entonces el término que estaba en negativo va con signo positivo. ¿Qué pedo Luego, con eso? este sí va en negativo porque cambió de signo. Ah, no, pero aquí yo ya le cambié, lo multipliqué por -1, con la finalidad de que cambiara de signo, ¿no? Sí ¿Qué estaba pedo? bien. Sí, lo que pasa es que no me había acordado que le había cambiado. Ah, ya vi que hay que derivar, Sí. puta madre. Sí, lo que no. pasa es que desde aquí puse el -1 con la finalidad de cambiarle el signo a todo lo que Vete a estaba la acá. mierda, Tilín. Entonces estos valores son correctos. O sea, para lo que yo estoy evaluando acá dentro de estos paréntesis es la derivada. Pero cuando yo pongo el -1 le estoy cambiando el signo al término para que todo me quede en signo positivo. ¿Sí? Y después de eso graficamos el logaritmo de la concentración y el de rapidez. Y de ahí sacan la pendiente y la ordenada, que son los valores que necesitamos. La pendiente es el orden y la ordenada es logaritmo natural de K. El logaritmo de la concentración va en X, ¿verdad? En X. Y en Y el logaritmo de rapidez. Pues ahí ya la R cuadrada me da de 0.9912. Ah, no, vete a la verga. R cuadrada, .9912. 9912. Ok. ¿Y la pendiente cuánto le da? 0.804. Oh, no mames, güey. 804. Y logaritmo de K. Ah, es la ordenada, ¿verdad? Menos 3.84. Ay, no mames. 3.84. Entonces la constante cuánto le da entonces ahora? Ay, no mames, no E a la mames. menos 3.84. 0.021. Ok, pues ya tenemos. Si se fijan, la regresión está un poquito más alta, o sea, es comparable un poco con la de orden 1 del método integral, Ay, no, no mames. pero obviamente no, pues el no orden mames. está mucho más cercano a 1, pero ya es casi .8, ¿no? Ah, Entonces, bueno, esto ya es más adecuado. Habría que ver qué pasa con respecto a los cálculos, ¿no? Comparado con los que tenemos aquí. Si se fijan, la concentración inicial calculada con el polinomio es ligeramente mayor, ¿no? Los demás valores son más bajos, pero la primera es más alta. Entonces, bueno, sí hay un descenso relativo en cada dato con respecto a la concentración experimental, pero bueno, hay un buen ajuste, ¿no? Ahora habría que compararlo con el último método, que también es diferencial, y le voy a poner también que es método diferencial. Vamos a ponerle 2, y el otro método diferencial que nos falta es el del método de diferencias finitas. ¿Sí? Entonces, mames. ese nada más es sustituir prácticamente el método diferencial numérico. Ahí lo que hay que hacer es sustituir las fórmulas. Tenemos una fórmula para el dato 0, una fórmula para los datos interiores hasta aquí y otra fórmula para el dato final. Entonces lo único que hay que es recalcular las concentraciones otra vez con las ecuaciones para sacar la derivada, ¿sí? Pero prácticamente estamos haciéndolo con los datos como están.
esta columna que teníamos aquí del polinomio ya no la vamos a tener acá, porque nada más va a ser esta concentración, este tiempo, y con esa vamos a calcular esta parte, la menos derivada. Entonces, ¿cómo le hacemos? Se las pongo, les pongo el cálculo cómo nos queda, porque a fin de cuentas solo es comparar contra esta regresión, a ver cuánto nos da. Y bueno, ustedes mismos la pueden ir verificando para que vayan corroborando cuánto les da la derivada ahora con el método numérico. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, ¿no? Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo de una vez con respecto a la fecha de probable de examen. Oiga, profesora. Ya, es que bueno, sí tiene razón, porque yo me quedé con el polinomio de cuarto orden y a partir de como el minuto 25 ya los valores no te dan para terminar como tal con todos los datos. Probablemente es porque el cuarto, el último término como que desvía la función hacia otro lado, por lo mismo Sí. de que ya no es una cúbica, exacto. Entonces eso ya tiende como a engañar, a ser un poquito más engañoso, porque ya nos lleva los datos hacia otra zona. Entonces ya por eso ya los valores de la derivada o de la menos derivada de RA ya no coinciden. ¿Okay? Entonces lo ideal sería, una vez que tenemos el polinomio, si se puede graficarlo para ver si se podría pasar o si nos ayudaría como tal, ¿no? Y se puede graficar los datos experimentales con el polinomio y tratar de encontrar el que mejor se ajuste, o sea, tiene que ser semejante a él. Si se desvía mucho, por mucho que la regresión del polinomio sea elevada, pero si no se parece a los datos experimentales, entonces quiere decir que ya tiene otro comportamiento. Y entonces ya se nos va a desviar mucho del comportamiento original. Eso es lo que no queremos, porque si no ya estamos forzando a que los datos nos den otro comportamiento que no es el mismo. ¿Sale? ¿Sale, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, fecha probable de examen, chicos. Ahorita, por ejemplo, esta semana, bueno, también quiero acordar con ustedes qué aplica. O sea, ya es un acuerdo interno, ¿no? Yo no voy a obligar a nadie, en el caso de las chicas, a que se presenten a clase. Pues en este caso, pues todavía estaríamos en línea, todavía no tenemos especificaciones precisas de los horarios en los salones, sobre todo porque ustedes han visto que, por ejemplo, en campo 1, pues no está funcionando bien el difusor, el que maneja el sanitizante. Entonces, pues yo no quiero, pues hasta que no tenga yo indicaciones precisas de si va a ser en salón, ahorita nos seguimos viendo en línea, ¿vale? En el caso de la materia. Y específicamente el día miércoles, yo voy a conectarme sin problema, pero quiero saber si las chicas, pues, si son mayoría. Yo no tengo ningún inconveniente, o sea, a lo mejor ahorita ni siquiera me tienen que avisar, nada más. Si es personal, ¿no? La decisión, si ustedes dicen, no, pues yo no me conecto porque voy a ser solidaria con lo del movimiento, por mí no hay ningún inconveniente. Yo de todos modos me voy a regresar un poquito a la siguiente semana. Entonces, pues esa es una pausa, digamos así, ¿no? Entonces, fecha probable de examen tendría que ser la próxima semana. Yo quiero terminar a más tardar el lunes con todo lo que es método integral, diferencial, hasta donde hayamos alcanzado, para que el primer parcial no esté muy cargado, porque en el segundo parcial sí quiero abarcar reactor por lotes, volumen variable y un poco de reactores continuos. Entonces, si gustan, hasta donde lleguemos el lunes de la próxima semana, hasta ahí cerramos el primer examen y entonces lo podríamos hacer el día miércoles, no tiene ningún inconveniente, que estamos ¿qué es? A 16 de marzo. Sí. Ok, entonces examen parcial 1, entonces lo tenemos el miércoles 16,
ningún problema. Yo les voy a especificar, por ejemplo, aquí a lo mejor hay algunas preguntas teóricas que son más sencillas. Voy a dejar un tiempo determinado para que las puedan contestar. Y esa sería la primera parte del examen. Y la segunda parte sería resolución de algunos problemas. Entonces igual ahí les voy a dar más tiempo para que lo resuelvan, pero serían el mismo día. Ajá. O sea, el mismo día les pongo los dos exámenes. Uno se entrega en cuestión de la hora de clase, que sería la parte teórica, digámoslo así, y la parte de los problemas se empieza en ese horario, pero tendrían más tiempo para poderlo subir. Entonces ahí les pongo en la asignación cuánto tiempo tienen para poderlo subir, de preferencia que sea el mismo día. Sí, profesora. Perfecto, chicos. Entonces así quedamos. Les digo, en el caso de las chicas no hay ningún problema, nada más si ustedes tomaron esa decisión, adelante, por mí no hay ningún problema. Igual voy a pasar lista, pero no voy a poner ahí ningún tachecito ni nada, pero sí les encargo que se pongan a repasar el material que voy a estar subiendo. Y bueno, pues ya nos veríamos ya sea el miércoles o hasta la siguiente semana. ¿Sale, chicos? Cuídense mucho. Gracias, profesora. Gracias, profa. Buen Hasta luego, día.